¿Qué tranza, perros? Estuve ocupado. Me tomé un par de semanas libres, pero ya ando al tiro para la programación habitual. Entonces, quería hacer un fic de Sans en JJK, pero simplemente no era suficiente para hacer frente al mundo de la hechicería, necesitaría aliados para sobrevivir a un mundo así y crear un verdadero cambio, sin mencionar que Sans jamás se iría dejando atrás a los que amaba. Por lo que escribí esto. Una historia donde se los lleva a todos con él al encontrar una salida. Todos los derechos a sus respectivos creadores, el fanfic se encontrará en la descripción, por esta vez no hay crédito al autor. Porque soy yo. Energía desconocida. Capítulo 1, Revelación. El cálido resplandor de las llamas de Brilby iluminaba el bar mientras limpiaba algunos platos. Sans, con su eterna expresión alegre, sostenía una jugosa hamburguesa entre sus manos. El sonido de murmullos y risas llenaba el lugar. Era un día tranquilo en el subsuelo. Sans dejó escapar un suspiro relajado, su mirada fija en la hamburguesa como si fuera un pequeño premio en su monótona existencia. En un mundo de sufrimiento y ciclos sin fin, una hamburguesa a rebosar de ketchup tal como le gustaba era el respiro que su vieja alma necesitaba para no ahogarse. Al menos, por un tiempo. Bueno, amigo, murmuró para sí mismo, es hora de tu sentencia de muerte. Pero justo cuando abrió la boca, el mundo pareció romperse en pedazos. La textura de la realidad se torció, como si alguien hubiese arrugado una pintura y luego intentado alisarla de nuevo. El cálido resplandor de Grilby desapareció, reemplazado por el frío y el silencio de Snowdin. Sans parpadeó, el acogedor resplandor naranja de su bar favorito, acompañado del olor a comida y el fuego del cantinero de fuego, fueron reemplazados por su frío y aburrido puesto de vigilancia, donde el único olor que había era el de los cigarros de Laserdog que el perro guardia tiraba cerca de ahí. Ahora estaba de pie en su puesto de guardia, la hamburguesa desaparecida y el mal humor reemplazando su típica indiferencia, no logró mantener sus emociones lo suficiente, y de un matonazo destruyó su puesto, maderas y botellas de ketchup volando en todas direcciones mientras el viento frío seguía soplando. ¡Oh, por todos los huesos! ¿Otra vez?, exclamó, cruzándose de brazos y mirando al vacío. Su ojo izquierdo brilló tenuemente con un azul espectral mientras dejaba escapar un gruñido de frustración. Realmente tenía ganas de destruir algo, pero más allá de su puesto, no era una buena idea comenzar a desintegrar el bosque con sus blasters por más tentadora que fuera la idea. ¿Qué demonios, Frisk? ¿Por qué reiniciar ahora? ¿Qué fue esta vez, eh? ¿Quisiste ver si Muffet dice algo distinto si compras una tarta de araña en lugar de una maldita dona? ¿O es otra de tus ideas geniales para llegar a la barrera sin un solo rasguño? Como un maldito Triart. Suspiró profundamente, dejando caer los hombros. De todas las cosas que podrías hacer con el control del espacio-tiempo, decides jugar con el mismo maldito juego una y otra vez. ¿Sabes lo cansado que es recordar cada reinicio? Cada error, cada decisión, y yo soy el único que tiene que cargar con eso. Miró al horizonte nevado, el viento helado arrastrando pequeños copos a su alrededor. Por un instante, el cansancio en sus cuencas parecía infinito. Podrías, no sé, tomarte un descanso. Pero no. Aquí estamos de nuevo. Yo, el mismo puesto, la misma rutina, y tú, jugando a ser Dios. El silencio de Snowdin respondió con su eterna indiferencia. Dejó escapar otro suspiro mientras sus ojos vacíos miraban el paisaje. Sabía que no tenía sentido quedarse ahí, maldiciendo su destino en el mismo puesto de guardia en el que siempre terminaba. Con un movimiento perezoso, chasqueó los dedos, y el aire a su alrededor vibró levemente antes de que su forma desapareciera. Un instante después, apareció en el sótano oculto de su casa. Era un espacio que nadie, ni siquiera Papyrus, conocía. Oscuro, lleno de papeles arrugados, pizarras cubiertas de ecuaciones incomprensibles y artefactos improvisados que zumbaban con energía inestable. Al fondo, una máquina masiva, con cables que se extendían como raíces, emitía un leve resplandor azul mientras era cubierta por una sábana blanca. Miró a su alrededor, su expresión un extraño cruce entre resignación y melancolía. Caminó hasta una de las pizarras y pasó un dedo por los cálculos. Todo seguía igual. Ningún avance, ninguna nueva esperanza. Dos opciones, murmuró, su voz resonando en la soledad del sótano. Quitarle el poder al humano o largarme de esta dimensión de una vez por todas.
Ninguna ha avanzado. Se dejó caer en una vieja silla rechinante y apoyó la cabeza en una mano, sus dedos tamborileando contra la cuenca de su ojo. Había trabajado en estos proyectos durante incontables reinicios, cada uno con la esperanza de encontrar una salida, pero siempre se encontraba atrapado en un callejón sin salida. ¿Y qué haría si pudiera largarme, eh? Sans miró hacia el techo, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. Dejar a Papyrus, a Snowdin, a ella. El pensamiento de Toriel atravesó su mente como un rayo, y un destello de dolor cruzó su semblante. No era un tipo muy creyente, pero por él podía jurar que su amor por la reina no era uno pasajero, uno que pudiera dejar atrás si lograba encontrar una salida. Era el tipo de amor que le había dado una razón para seguir adelante en todos esos malditos reinicios. Uno que solo se formaba al conocer a la misma persona cientos de veces, como si fuera la primera vez. Recordó las incontables veces que había ido a la puerta de las ruinas, contando chistes de toc toc con ella. En esos momentos, Sans podía olvidar el peso de las repeticiones, la carga de recordar todo. Toriel tenía una forma de hacer que el mundo pareciera menos roto. En muchos reinicios, las cosas habían ido más allá. Había logrado quedarse junto a ella el tiempo suficiente para confesarle sus sentimientos, y en casi todos, ella había sentido lo mismo. Esos reinicios eran los únicos donde podía permitirse algo de felicidad. Risas, conversaciones interminables, una vida juntos. Hasta que el humano decidía que era hora de borrar todo y empezar de nuevo, mandando cualquier forma de felicidad que él sintiera la misma mierda. Maldito humano, masculló, sus dedos cerrándose en un puño. Pero tras un instante, su mirada se suavizó. No es su culpa, supongo. Solo, es un mocoso con más poder del que ningún humano joven debería tener. Se levantó de la silla y caminó hacia la máquina en el fondo de la habitación, apoyando una mano en ella. La energía crepitaba bajo sus dedos. Quizás esta vez encuentre una solución, dijo en voz baja, aunque sabía que era una mentira que se contaba para mantener la esperanza. Pero si no lo intentaba, ¿qué le quedaba? Se tronó los huesudos dedos, o dedos huesudos. El crujido resonando en el sótano vacío como un preludio a la tormenta de trabajo que estaba a punto de desencadenar. Caminó hacia la máquina, una masa de metal retorcido, cables enredados y cristales que brillaban débilmente con energía almacenada del núcleo mágico. Se detuvo frente a ella, suspirando profundamente antes de empezar a ajustar algunos controles oxidados. Bueno, amiguita, dijo, dirigiéndose a la máquina como si fuera una vieja compañera, veamos si tienes algo nuevo que ofrecer. Sus manos se movieron con precisión, girando perillas, soldando conexiones, anotando fórmulas incompletas en una hoja ya cubierta de garabatos. Cada movimiento traía consigo una mezcla de nostalgia y frustración. La máquina interdimensional era su mayor proyecto, un sueño que había perseguido con obsesión desde los días en que Flowey reiniciaba el mundo sin cesar. Recordó esos tiempos. Flowey, la maldita flor parlante, reiniciaba una y otra vez, buscando formas de doblegar el subsuelo a su voluntad, simplemente porque podía. Sans, incapaz de detenerlo directamente ya que matarla no solo era en extremo difícil sino que no servía de nada, había trabajado como un maníaco en esta misma máquina, con la esperanza de encontrar una forma de escapar de ese ciclo interminable. Pero todo cambió cuando Flowey, aburrido de sus propios juegos, decidió dejar los reinicios y avanzar en el tiempo. Y entonces llegó Frisk. Al principio, las cosas parecían diferentes. Frisk no era como Flowey. Su determinación era distinta, más pura. Pero como el universo decidió otorgarle el poder de controlar el espacio y el tiempo a un mocoso curioso, todo se desmoronó. Al principio, había visto a Frisk como una especie de esperanza, hasta había dejado de trabajar en su proyecto esperando a que llegara el reinicio en el que Frisk finalmente los dejaría ser libres. Pero eso cambió rápidamente. Después de los primeros 10 reinicios, todo se volvió más claro. Frisk no era cruel, no como Flowey, pero tampoco era completamente inocente. Para Frisk, el subsuelo era poco más que un patio de juegos interminable, un lugar para explorar, experimentar y, lo peor de todo, reiniciar a su antojo. Después de todo no importaba cuánto mal hiciera, no importaba si asesinaba a todos y se dejaba poseer por un demonio. No habría consecuencias para él, porque podía reiniciar. Resopló, dejando la soldadura a un lado mientras sus pensamientos se nublaban con viejas memorias. Claro, al menos no me está torturando como lo hacía la flor desgraciada, dijo, su voz cargada de sarcasmo. Pero no es muy diferente, ¿verdad?
Al final, solo somos piezas de su maldito rompecabezas, da igual si es en un ciclo donde tengo que evitar que Flowey asesine a Papyrus por todas las formas posibles, o si son 10 reinicios de rutas pacifistas, estoy atrapado de un modo u otro. Con un gesto rápido, volvió a enfocarse en la máquina. Había dejado de trabajar en ella hace muchos reinicios, convencido de que no valía la pena, pero algo en su interior seguía empujándolo a intentarlo. Quizás era la esperanza de encontrar una salida. O quizás, solo quizás, era su forma de mantenerse cuerdo en un mundo donde todo podía desaparecer con un simple reset. Vamos, Sans, se dijo mientras ajustaba otra conexión. No pierdas la fe, carajo. El zumbido de la máquina se intensificó ligeramente, como si respondiera a su determinación. A pesar de los años de fracaso, algo dentro de él seguía creyendo que podría lograrlo. Escapar, liberar al subsuelo del control de Frisk, o simplemente encontrar un final verdadero para todo. Y si eso significaba trabajar hasta el último hueso, entonces estaba dispuesto a hacerlo. Se detuvo por un momento, su mirada fija en la máquina mientras su mente viajaba de vuelta a esos momentos horribles. Las rutas genocidas. Así les llamaba. Como si ponerles un nombre pudiera hacer que el recuerdo fuera un poco menos devastador. Sabía que no podía culpar al humano del todo. Frisk era solo un niño, con poder ilimitado en un mundo que él creía que solo existía para su entretenimiento. Al principio, era curioso, inocente incluso. Pero luego algo cambió. Algo se desquició en su mente y empezó a matar monstruos, uno tras otro, con una frialdad que no podía comprender. Sans recordaba cada uno de esos momentos con claridad dolorosa. No puedo culparlo, murmuró mientras apretaba los dientes, casi mintiéndose a sí mismo. Es solo un niño jugando con fuego, no importa cuántos queme, tiene la manguera mágica del puto tiempo. Pero lo que más le dolía era la impotencia. No podía hacer nada. Cada vez que Frisk decidía emprender una de esas rutas genocidas, los monstruos caían uno por uno, sin que pudiera detenerlo por culpa de una tonta promesa. Y lo peor era cuando llegaba el juicio final, esa última confrontación en la que se enfrentaba directamente al humano. Recordó cómo se sintió las primeras veces, la rabia que lo consumía, la desesperación al ver cómo Frisk seguía matando, avanzando con un aire de superioridad. Sans no podía evitar hacer sufrir al humano, cada broma cruel, cada referencia a lo que estaba sucediendo, pero al final, siempre perdía. Siempre. La oscuridad lo envolvía después de cada derrota, una oscuridad que no era solo física, sino mental, emocional. Y luego, en un parpadeo, el mundo se reiniciaba. De nuevo, todo comenzaba desde cero. Como si nada hubiera pasado. Como si el ciclo no tuviera fin. Y él, una vez más, debía fingir normalidad, cuando su hermano, Papyrus, volvía a estar allí, aunque para él, Papyrus ya había muerto 259 veces. Cada vez que pasaba, cada vez que el subsuelo era destruido en un borrón y cuenta nueva que se llevaba a Papyrus, él se hundía un poco más en la miseria. Ah, pero si de miseria estaban hablando, no podía dejar atrás los reinicios de las rutas genocidas. Afortunadamente, Frisk no siempre elegía seguir ese camino. No era tan común como los otros reinicios, las veces en las que el niño decidía seguir la ruta genocida. Pero cada vez que lo hacía, cada vez que veía a sus amigos caer y él no podía hacer nada para evitarlo, el dolor se sentía como si fuera la primera vez. Como si no importara cuántos reinicios hubieran pasado, el dolor nunca disminuía, sino que empeoraba. Pero la indiferencia cada vez crecía más y más, no sabía si estar feliz de aún sentir el dolor de esas muertes o no. Era una parte confusa de su vida. Suspiró profundamente, su mirada oscura fijándose en el panel de la máquina. La desesperanza comenzaba a consumirlo de nuevo, pero no podía dejar de luchar. No podía dejar de buscar una salida. Ni aunque él mismo se estuviera desgastando por dentro con cada ciclo. Dejó escapar un suspiro pesado, sus huesos resquebrajándose con el esfuerzo, como si el peso de los años de reinicio le estuviera literalmente apretando los hombros. Se quedó en silencio, mirando la máquina interdimensional, un cúmulo de cables y metal que parecía tan cerca y tan lejos de su objetivo al mismo tiempo. Se preguntó cómo demonios el universo seguía intacto. Retroceder el tiempo, deshacer lo que ya había ocurrido, no debería ser algo tan sencillo. ¿Verdad? La ciencia detrás de los viajes en el tiempo siempre había sido un enigma, llena de ambigüedades, no había una correlación clara entre la determinación y el poder de controlar el tiempo, pero debía haber alguna.
El verde controlaba la salud, el azul la gravedad, amarillo durabilidad, y así con las otras magias. El rojo significaba tiempo, pero todo se trataba de cantidades. Flowey era solo un experimento que recibió algo de determinación de una humana que murió hace años y aún así era suficiente para que el universo decidiera que tal cantidad era suficiente para controlar el espacio-tiempo. Luego llegó Frisk, y su determinación era tal que Flowey no tuvo la más mínima forma de competir. El universo dijo sí, este niño tiene más determinación que la flor genocida parlante, ahora podrá rebobinar el tiempo como si tuviera el bolígrafo para rebobinar la grabadora del tiempo. Esa fue un ejemplo interesante, el poder controlar el tiempo no tenía que ver intrínsecamente con Frisk ni Flowey, sino con la determinación, la cual era un único bolígrafo que nadie más podía usar, solo quien tuviera más determinación podría. Al llegar a X punto, el universo dentro del subsuelo determina a quien tenga más determinación como dueño del bolígrafo, pero, ¿no había un límite de uso? Luego de cierta cantidad no solo el cassette se dañaría, la cinta se estiraría, el bolígrafo perdería forma por los rayones. ¿En algún punto no debería dañar la cinta?, murmuró para sí mismo, frunciendo el ceño mientras observaba los ajustes de la máquina. Alterar su forma, su posición, su ubicación. Dejó de soldar, sus dedos se quedaron suspendidos en el aire cuando la idea comenzó a tomar forma en su mente. El universo no podía ser exactamente igual, ¿verdad? No podía ser una reproducción perfecta de lo anterior. Los cambios debían existir. La línea de tiempo tenía que estar marcada por pequeñas variaciones, algo así como imperfecciones que el bolígrafo Frisk no podía evitar, por mucho que lo intentara, pero no eran perceptibles al ojo normal, pues eran cambios en el mismo universo de bolsillo que era el subsuelo, en la forma misma en la que estaba construida la dimensión. Se quedó mirando su computadora, su mente comenzando a correr en círculos, mientras las piezas caían en su lugar. Espera, murmuró, un pensamiento repentino invadiéndolo. Había estado tan centrado en usar los mismos parámetros y las mismas coordenadas universales para ubicar el subsuelo, para anclar su máquina en un punto fijo dentro del espacio-tiempo, que nunca se había detenido a pensar en eso. Si la máquina se basaba en las mismas coordenadas, si todo estaba centrado en los mismos datos, ¿cómo diablos podía esperar que el tiempo fuera el mismo? Fue entonces cuando un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sus ojos brillando con un atisbo de pánico y comprensión al mismo tiempo. Las coordenadas dimensionales, había usado las mismas durante cientos de reinicios, coordenadas obsoletas. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a su computadora y comenzó a teclear frenéticamente. Recordaba haber tomado esos datos hacía cientos de reinicios, en una época cuando su peor enemigo era Flowey y no Frisk. Se había asegurado de mantener todo registrado, o al menos, creía que lo había hecho. Ahora, su mente estaba trabajando a toda velocidad, procesando los recuerdos y los datos de aquellos reinicios anteriores. Los había tomado cuando la flor estaba al mando, no el humano. Y para su alivio, cuando revisó los registros en su pantalla, vio lo que temía. Tenía razón. Las coordenadas dimensionales no coincidían. Las cifras que había estado utilizando para su máquina, esas que había asumido como correctas durante todo este tiempo, eran obsoletas. Se había estado aferrando a parámetros que ya no tenían sentido. Por eso su máquina había fallado una y otra vez. Maldita sea, dijo en voz baja, con una mezcla de alivio y frustración. Estoy usando números viejos. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuándo uso coordenadas erróneas? Las piezas del rompecabezas encajaban. Frisk no era solo un nuevo factor en la ecuación, sino que la propia naturaleza del tiempo había cambiado con su llegada. Y Sans, en su desesperación, nunca se había detenido a considerar cómo todo lo demás también había cambiado con él. Se recargó en su silla, respirando profundamente, con una nueva determinación tomando forma en su interior. Si iba a lograr algo, tendría que hacerlo bien. La máquina necesitaba nuevas coordenadas, una nueva dirección. Sin más excusas. Sans se quedó allí, mirando las piezas de la máquina flotando ante él, suspendidas en el aire. Su mente zumbaba como una abeja atrapada en una botella, sus dedos temblaban mientras manipulaba cada componente. Las piezas, que antes le parecían tan distantes y difíciles de ensamblar, ahora se unían con facilidad, pero no podía ignorar el peso en su pecho. Quería llorar, no por frustración, sino por la desesperación que lo había perseguido todos estos años. Si tenía razón, la máquina siempre funcionó, el problema fueron los datos.
A medida que las piezas del huevo de metal comenzaban a encajar, su mente se agitaba, recordando los interminables reinicios, la constante sensación de estar atrapado, de estar perdiendo más que ganando. Las manos le temblaban, pero no porque no supiera lo que hacía, sino porque sabía lo que significaba todo esto. Cada giro, cada ajuste de las piezas era una promesa rota, una oportunidad perdida, una esperanza que caía como un ladrillo en un océano de incertidumbre. Sus ojos se mantuvieron fijos en la máquina mientras, con un movimiento meticuloso, empezó a teclear las nuevas coordenadas dimensionales. La tarea era sencilla en teoría, pero para él era casi como un rito. Había estado usando los mismos números durante tanto tiempo que, ahora, con las coordenadas correctas, sentía como si estuviera mirando un reflejo distorsionado de lo que había hecho, de lo que debería haber hecho hace tanto. Esto debería funcionar, murmuró, pero su voz sonó vacía, incluso para él. Debería. Ansioso, Sans colocó la última pieza, el núcleo de magia que había creado hacía años, un artefacto que había guardado con recelo, pues era caro como el infierno. Finalmente sabría si serviría con las nuevas coordenadas, que en teoría, deberían activar todo el funcionamiento. El núcleo brillaba con una luz suave pero constante, una representación física de su poder, la magia que había usado tantas veces y que, en todos esos reinicios, nunca había tenido la oportunidad de liberar. Finalmente, con él en su lugar, todo estaba listo. Sans se sentó frente a la máquina, sus ojos cerrados por un momento, respirando profundamente. Podía sentir el peso del pasado, las cicatrices de los reinicios que lo habían marcado, pero también había algo más, una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Quizás las piezas finalmente encajarían como debían. Con un último respiro, extendió su mano temblorosa hacia el teclado, sus dedos recorriendo las teclas, y presionó Enter. El sonido del teclado golpeando la tecla parecía resonar en su mente más que en la sala. Todo se quedó en silencio por un segundo, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. No dijo una sola palabra, ni se atrevió a pestañear mientras esperaba. Se quedó allí, mirando la máquina, su corazón palpitando con fuerza. Esperó. Nada. El tiempo parecía haber recuperado su curso, los sonidos electrónicos de la máquina volvieron a existir. Suspiró profundamente, sintiendo que la tensión en su cuerpo se acumulaba como si todo el peso de los reinicios hubiera recaído sobre él en ese momento. Todo por nada, pensó, un pensamiento tan familiar que casi podía saborearlo. Había esperado, con una mezcla de miedo y esperanza, que finalmente algo cambiara, que al fin pudiera hacer algo, pero la máquina permanecía inerte. Era como si el universo mismo le estuviera diciendo que no había lugar para los que intentaban jugar con las reglas del tiempo. Pero entonces, cuando su mirada vagó hacia la pantalla, se dio cuenta de algo tan simple, tan ridículo, el programa no estaba seleccionado, pues hizo clic en el fondo de pantalla por accidente. Una pequeña chispa de vergüenza recorrió su columna. ¿Cómo pude ser tan idiota? Su mano hizo clic con el mouse, seleccionando el programa en la pantalla, y con un suspiro exasperado, presionó Enter una vez más. Con los ojos medio cerrados y el ceño fruncido, Sans se preparó para la inevitable decepción mientras el programa cargaba los datos de su máquina. Sabía lo que venía. Lo había hecho tantas veces antes. Esperar, fallar, intentar otra vez, solo para que todo volviera a su lugar en el ciclo interminable. Era el mismo juego, la misma canción. Pero esta vez no fue así. Un estallido de energía lo arrojó de su asiento. En un segundo, la máquina cobró vida, una ola de poder imparable que sacudió la habitación, desbordando sus expectativas, arrojándolo hacia atrás con una fuerza tan inesperada que estuvo a punto de chocar contra la pared. El aire se volvió pesado, como si la propia gravedad hubiera dejado de ser lo que conocía. Sans reaccionó instintivamente. Antes de que su espalda pudiera encontrar el muro, una distorsión en el espacio y se encontró instantáneamente a un lado, a salvo, mirando la escena frente a él. Aún tambaleante, sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que la máquina había hecho. No era un sueño, ni un plano lo que tenía enfrente. La culminación de cientos de reinicios acumulados, la culminación de sus sueños, esperanza y sufrimiento. Un portal. Un portal real, grande y vibrante, generado frente a él, lleno de una energía que no había visto nunca antes. La máquina, esa cosa que había estado reparando durante tanto tiempo, ahora parecía estar viva, rebosante de poder, de algo mucho más grande que él.
El aire se sentía diferente. La atmósfera estaba cargada, vibrando con una energía tan pura que le recorrió la columna como una corriente eléctrica, una sensación que lo hizo dudar, incluso por un momento, de la naturaleza de lo que había logrado. ¿Qué carajos?, murmuró Sans, su voz un susurro en el caos que lo rodeaba. La incertidumbre se instaló profundamente en su pecho mientras observaba el portal, el destino que acababa de abrir, y una gota de sudor frío recorrió su frente. Sabía que algo había cambiado, que esto no era simplemente un paso más. No, esta vez era diferente. La máquina, por fin, había cumplido su propósito. Pero lo que surgiera del otro lado de ese portal, eso era lo que realmente lo aterraba. Después de todo, no conocía lo que le esperaba del otro lado. Podía ser algo mejor, o algo peor. Respiró hondo, su mano descansando sobre el borde de la mesa, mientras la luz del portal iluminaba su esqueleto, y su alma latía de incertidumbre. Levantó su mano, invocando un pequeño blaster. La calavera flotante, más pequeña que de costumbre pero igual de amenazante, apareció en el aire con un brillo azulado. Conectó su visión a la criatura mágica, un truco rudimentario que siempre le había funcionado cuando necesitaba explorar algo de forma indirecta. Con un leve movimiento de muñeca, lanzó el blaster hacia el portal como si fuera un juguete, observándolo desaparecer en el remolino de energía mientras se tapaba un ojo, estableciendo la conexión visual. No era lo método más científico lanzar cosas por un portal sin antes medir su estabilidad, ni siquiera era seguro, pero no podía esperar más. Su paciencia estaba rota, hecha pedazos por años de reinicios, pérdidas y desesperanza. Quería respuestas ahora. Lo que vio lo dejó sin aliento. A través de los ojos del blaster, contempló un mundo que parecía sacado de otro sueño, de otro universo. Un mundo humano, perfectamente normal. Era una ciudad que se extendía hacia abajo, infinita y vibrante, con incontables edificios que se alzaban hacia el cielo. Torres de acero y cristal reflejaban el sol, un sol que parecía más cálido, más real que cualquier cosa que recordara del subsuelo. Las calles estaban vivas con movimiento, abarrotadas de personas que caminaban de un lado a otro, llevando bolsas, hablando por teléfono, sonriendo. Era tan mundano y, al mismo tiempo, tan hermoso. No era la misma ciudad que se veía en la distancia tras cada ruta pacifista perfecta. No había señales de magia, ni de monstruos, ni del caos que Frisk había traído consigo. No había reinicios, ni juegos perversos donde las vidas eran juguetes descartables. No había Frisk. No había Frisk. No más reinicios, pues fuera del subsuelo dicho infierno no existía. El pensamiento se repitió en su mente como un eco, una y otra vez. No más reinicios. Sans tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta ósea. Quiso llorar otra vez, pero las lágrimas no llegaron. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que vio algo tan simple, tan pacífico? Un mundo donde no existía la mano invisible que retorcía el tiempo y el espacio a su antojo. Era una realidad tan lejana de todo lo que conocía que casi dolía mirarla. Quiso lanzarse al portal en ese mismo momento, abandonar todo detrás. Dejar al niño, al caos, a los reinicios y la monotonía de su existencia rota. Pero se detuvo, su pie avanzando apenas un paso antes de que su mente lo hiciera retroceder. No podía hacerlo, no todavía. Toriel. Papyrus. Snowdin. Todos ellos seguían atrapados, viviendo sus días sin saber que estaban encadenados en una prisión invisible, atrapados en un ciclo sin fin. Cerró los ojos, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba calmar el torbellino de emociones dentro de él. No podía dejarlos. No podía abandonarlos. Primero, murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro. Primero lo primero. No solo a Toriel o Papyrus. A todos. Tenía que rescatarlos a todos. Este mundo, esta nueva realidad, podía ser su salvación. Podía ser la respuesta que había buscado por tanto tiempo. Respiró hondo, su determinación renovándose mientras apagaba el blaster y se alejaba del portal. La máquina seguía vibrando, el portal brillando como una promesa de libertad, pero que su energía no duraría para siempre. Sans sabía que tenía trabajo que hacer, probablemente más que nunca en toda su vida, pero no iba a ponerse a flojear. Esto no era el final, sino el comienzo. Capítulo 2. Evacuación, parte 1. Sabía que no tenía tiempo que perder.
El núcleo mágico que había construido con tanto esfuerzo solo mantendría su máquina funcionando unas horas más, y si el portal se cerraba, todo el trabajo, todas las oportunidades, desaparecerían. No había forma de saber si volvería a encenderse. Con una chispa azul en su ojo, se teletransportó junto a la máquina más grande alguna vez inventada por el monstruo, el core, la inmensa fuente de energía del subsuelo. Seguía tan imponente como lo recordaba, con sus torres brillantes y el constante zumbido de energía fluyendo por las enormes tuberías que transportaban lava. El lugar donde había pasado años en su juventud, donde había trabajado con Gaster y aprendido más sobre magia y ciencia de lo que jamás creyó posible. Pero ahora no había tiempo para sentimentalismos. Ni ahora ni nunca. Sin el menor cuidado, Sans arrancó enormes cables de las paredes, los cuales probablemente alimentaban cientos de hogares y distritos del subsuelo. Los conectó directamente a su máquina, observando cómo las luces del lugar parpadeaban y una ola de energía inundaba el portal, estabilizándolo. La máquina vibró con fuerza, pero no cedió. La energía ya no sería un problema. Mientras aseguraba los cables, un pensamiento lo atravesó. No le gustaba mentir, pero era bueno en eso. Y en este caso, sabía que la verdad solo complicaría las cosas. Les diría que había creado un portal al mundo de la superficie, un acceso directo fuera del subsuelo. El detalle de que el portal llevaba a otra dimensión completamente distinta, sin humanos como Freeze ni barreras mágicas, sería un secreto que se llevaría a la tumba. Aunque, pensándolo bien, probablemente a nadie le importaría realmente. Con otro chasquido, se teletransportó al salón del castillo. El aire en el castillo siempre era tranquilo, como si el peso de los años y la tristeza contenida se hubieran asentado en las paredes mismas. Allí, sentado en su trono, Asgore Gremur, el rey de los monstruos, sostenía una taza de té entre sus enormes manos. El monarca alzó la vista y sonrió al ver a Sans, su antiguo guardia. «Sans, qué grata sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó con su voz grave, aunque cálida, como siempre. Sans dio unos pasos hacia el rey, sus manos en los bolsillos, con una expresión neutral que no dejaba entrever el torbellino de pensamientos que llevaba dentro. «Lo logré», dijo simplemente, su tono lleno de un peso que Asgore no logró descifrar de inmediato. Asgore dudó por un momento, y bajó su mirada sin querer escuchar lo que el esqueleto tenía que decir, pero tenía un deber. «¿Conseguiste un alma humana?». Sans esbozó una pequeña sonrisa, una que no llegó a sus ojos. «Incluso mejor, jefe. He creado un portal. Directo a la superficie». La taza de té en las manos de Asgore se quedó inmóvil. Sus ojos, usualmente cargados de tristeza y remordimiento, se abrieron un poco más, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. «¿Un portal?». Sans asintió lentamente. «Sí, un atajo fuera de aquí, sin necesidad de almas humanas. Todos podemos cruzarlo. Todos podemos ser libres». El salón quedó en completo silencio. El eco de esas palabras, ser libres, resonó como un trueno en la mente del rey. Asgore miró a Sans, su rostro una mezcla de incredulidad y esperanza contenida. «¿Es seguro?». Fue lo único que logró preguntar. Sans soltó una risa corta, amarga. «Tan seguro como puede ser cualquier cosa por aquí». Luego, agregó con un leve encogimiento de hombros. «Pero sí, jefe. Funciona». Asgore bajó la vista, procesando lo que acababa de escuchar. La idea de que finalmente, después de años de encierro, los monstruos pudieran ver la luz del sol nuevamente era casi demasiado para creer. Finalmente, levantó la mirada y asintió, con un brillo renovado en los ojos. «Si esto es verdad, Sans, entonces has logrado algo extraordinario». Sans se limitó a asentir, aunque el peso de lo que había hecho seguía presionando contra su pecho. «Voy a necesitar que reúnas a todos, jefe. Esto es grande y no sé cuánto durará. No podemos perder tiempo». Asgore asintió de nuevo, poniéndose de pie con una energía que no mostraba en años. «Haré los preparativos. Hoy podría ser el comienzo de un nuevo futuro, incluso si no logramos evacuar a todos, con que salga un buen número para que consigan el alma que nos falta, podrán romper la barrera desde el otro lado». Sans lo observó mientras se marchaba, su mente aún atrapada en el dilema. No estaba seguro si lo que hacía era correcto, pero algo en el brillo de esperanza en los ojos de Asgore le dio una chispa de alivio. «Necesitamos movernos rápido. No sé cuánto tiempo va a durar el portal», dijo, dejando que su tono urgente dejara claro que no era el momento para dudar. «Tenemos que avisar a todos, y lo digo en serio. Snowdin, Waterfall, Odland, las ruinas, las dunas.
Son 6000 monstruos allá abajo que necesitan prepararse para escapar. Esto es grande, viejo. El rey asintió lentamente, su rostro adoptando una expresión resuelta. Entendido. Haré que los mensajeros comiencen a moverse de inmediato. Reuniremos a todos, ningún monstruo se quedará atrás. Avisaré para que se activen los protocolos que hace tanto se hicieron, hechizos de resistencia al calor para los monstruos de clima frío, de calor para los de clima caliente, cápsulas de agua para quienes no pueden respirar oxígeno, no hay tiempo que perder. Sans inclinó ligeramente la cabeza, aparentando alivio. Sin embargo, la verdad era muy distinta. Él sabía perfectamente cuánto duraría el portal. Los materiales que había utilizado, combinados con la energía del core, lo mantendrían activo al menos 2 meses. Pero no era eso lo que lo inquietaba. El reinicio de Frisk acababa de suceder hace unas 2 horas. Tenían, como mucho, 1 o 2 días antes de que el niño cayera nuevamente a las ruinas y todo comenzara de nuevo. Las muertes, los reinicios, los ciclos interminables de sufrimiento. No había manera de explicar cómo lo sabía sin levantar sospechas, así que mintió, ocultándose tras una máscara de prisa. Voy a ayudar con los avisos, dijo Sans, alzando la mirada hacia el enorme salón del castillo. No hay tiempo que perder. Con un chasquido de dedos, se teletransportó fuera del castillo, apareciendo en Snowdin. El aire helado y la familiaridad de las calles cubiertas de nieve golpearon sus sentidos, pero no perdió tiempo. Buscó a su hermano, quien lo recibió con una mezcla de entusiasmo y confusión. Hermano. ¿Qué estás haciendo aquí y no en tu puesto? Exclamó Papyrus mientras Sans lo jalaba de un brazo hacia la plaza principal. No hay tiempo para explicaciones completas, bro. Pero se ha creado un portal que nos llevará a la superficie. Necesitamos movernos rápido. Avísale a todos en Snowdin. Hazlo ahora, hay que partir a Outland de inmediato llevando solo lo esencial. Sans, si este es otra broma espacio-temporal voy a enojarme. El esqueleto más bajo se giró y lo miró seriamente. No bromearía sobre algo así, jamás, Paps, eres por mucho el más ruidoso de todo Snowdin, si alguien puede dar la señal para que se preparen para irnos, eres tú. El aspirante a guardia real dudó un momento, el temor en el cráneo de su hermano no parecía fingido, y él jamás bromearía con algo como la esperanza de la gente, su estilo eran más los cojines pedorros y bombas de pintura, aunque desconcertado, asintió enérgicamente. Entendido. El gran Papyrus no fallará en su tarea. Mientras su hermano comenzaba a movilizar a los habitantes de Snowdin, se teletransportó nuevamente, apareciendo en Waterfall. Las cuevas brillaban con su usual resplandor acuático, pero no había tiempo para detenerse a admirar la vista. Encontró a Undine entrenando no muy lejos de su casa con forma de paz, su lanza brillando bajo la luz tenue. Undine, noticias, buenas, muy buenas de hecho. Se ha abierto un portal fuera del subsuelo, pero no sabemos cuánto durará. Reúne a todos los de Waterfall. Hay que moverse pero en fa. Undine lo miró con sorpresa, dudó un segundo pero alzó la mirada hacia arriba, viendo como muchos monstruos voladores alzaban el vuelo ondeando una bandera, como soldado, reconoció al instante que eran los mensajeros reales. Era el día. Un portal a la superficie. ¿Por qué no me avisaron antes? Voy a hacer que todos se preparen, ya. Disparó su lanza contra su casa y salió corriendo a máxima velocidad. El maniquí de entrenamiento que estaba a un lado dijo que tenía que ir a buscar a alguien. Sans continuó este patrón en cada rincón del subsuelo. Outland, donde Alphys estaba atónita pero emocionada. Las dunas, una parte del subsuelo que se había aislado a sí misma luego de la muerte del último humano, pues le habían tomado mucho cariño. Muchos dudaron sobre si escuchar a Snash, pero sin temor alguno, el sheriff comenzó a hacer sonar la campana de la ciudad, dando inicio a la evacuación. El cansancio lo alcanzaba, pero Sans sabía que no podía detenerse. Mientras observaba las luces del core parpadear a lo lejos, un pensamiento lo atravesó. No había vuelta atrás. Esta vez, todos los monstruos tenían que salir antes de que Frisk destruyera todo nuevamente. Respiró hondo, limpiándose el sudor imaginario de la frente, y se teletransportó de regreso al castillo. Asgore ya estaba organizando a los líderes de cada región para coordinar la evacuación. Todo está en marcha, Sans, dijo el rey con una sonrisa llena de esperanza. Sans simplemente asintió. Genial, jefe. ¿Por qué no hay segundas oportunidades en esto? Sin importar las dudas que cargaba, la esperanza en los rostros de todos le dio un pequeño respiro. Esta vez, el ciclo tenía que romperse.
La última parada de Sans fue, sin duda, la más complicada. Se teletransportó frente a la entrada sellada de las ruinas, aquel enorme portón que solo se abría de adentro hacia afuera. Era una barrera tan impenetrable que ni siquiera su magia era capaz de atravesarla. Sus dedos tamborilearon en su calavera mientras observaba la inmensa puerta, y después de un momento de vacilación, comenzó a golpear con fuerza. «Vamos, vamos, Toriel, por favor», murmuró para sí mismo mientras lanzaba un nuevo golpe. El eco de sus golpes resonaba en el túnel vacío, su determinación creciendo con cada intento. Minutos pasaron, largos y agotadores, pero finalmente una suave voz atravesó el silencio. Toriel lo miró por primera vez, siempre era una sensación tierna cuando ella lo escrutaba con sus ojos y luego sonreía, pues el esqueleto con quien pasaba tanto tiempo charlando era tal cual lo imaginó. «Sans, ¿qué ocurre?» Sans sintió que su alma se encogía al escucharla. Esa voz, cálida y amable, era tan familiar como dolorosa. Cerró los ojos un momento para recomponerse. «Tori, no hay tiempo para explicaciones», dijo, manteniendo su tono lo más urgente posible. «Por favor, tienes que abrir la puerta. Es importante». Hubo una pausa al otro lado, una vacilación que Sans conocía demasiado bien. Pero luego, Toriel respondió, con ese toque de duda y confianza que siempre lo desarmaba. «Si es por ti, Sans, lo haré». El portón comenzó a abrirse con un rechinar lento y pesado, revelando finalmente a Toriel. Cada vez que la veía por primera vez en una nueva línea temporal, el impacto era el mismo. Su suave pelaje blanco brillaba bajo la luz tenue de las ruinas, y sus cuernos curvados le daban un aire majestuoso. Pero lo que más lo paralizaba eran sus ojos. Dos orbes morados, gentiles y llenos de una calidez que parecía capaz de sanar cualquier herida. Por un momento, Sans sintió que su corazón lo traicionaba. Quería quedarse ahí, bajo su mirada, olvidar todo lo demás. Pero no podía permitírselo. No ahora. «Sans, ¿qué ocurre realmente? ¿Por qué estás tan apurado? ¿Alguien te persigue?», preguntó Toriel, inclinándose ligeramente hacia él. Sacudió la cabeza, enfocándose. «Tori, escucha. He creado un portal a la superficie. Pero necesitamos usarlo lo antes posible. No hay tiempo para dudas ni explicaciones largas. Tienes que avisar a todos en las ruinas. Ahora». Toriel jadeó, llevándose una mano al pecho. «¿Un portal a la superficie? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hiciste?» «Esto no puede ser bueno», dijo, su voz temblando mientras el peso de la situación parecía caer sobre ella. «Sé que no lo he mencionado antes, pero fui el aprendiz del anterior científico real hace muchos años, tengo un par de huesos de nerd en mí y bueno, tuve suerte. Pero es inestable, tenemos que cruzarlo y rápido. Si logramos salir a la superficie, Asgore declarará la guerra a los humanos». Sans dejó escapar un largo suspiro, cerrando los ojos por un instante. Lo último que quería era sumarle más preocupaciones a Toriel, pero entendía por qué ella lo veía así. Después de todo, conocía al rey tanto como él. «Tori, no te preocupes por eso», dijo finalmente, su voz calmada pero firme, como si hubiera reflexionado sobre esto mucho antes. «Por dos razones». Ella lo miró, expectante, con el peso de sus palabras colgando en el aire como una nube oscura. «Primero», comenzó Sans, levantando un dedo como si estuviera dando una lección. «Estamos corriendo a máxima velocidad aquí. Esto no es una evacuación ordenada con tiempo de sobra. No hay espacio para llevar armas, ni suministros, ni nada que parezca remotamente útil para una guerra. Apenas si tendremos tiempo para llevarnos a todos». Toriel frunció el ceño, pero no lo interrumpió. Sabía que había algo más. «Y segundo», continuó Sans, ahora con un tono más suave, como si tratara de calmarla. «Tú y yo sabemos que Asgore no tiene el corazón para llevar a cabo una guerra. Esa promesa que hizo, esa de recolectar almas humanas y liderar a los monstruos hacia la batalla, solo lo dijo para calmar las aguas. Para darles esperanza cuando todo parecía perdido». Toriel pareció dudar, sus manos apretadas contra su pecho. «No diría que fueron solo palabras, Sans, el mando a matar a los 6 niños que cruzaron mis puertas. Sí, sé que fue horrible y que jamás debes perdonarlo, pero fueron espaciados y solo 6, no hubo verdadero peligro nunca. Asgore no se atreverá a la guerra, no sin recursos y sin estar preparados, no importa que tanto odio sienta, no se atreverá a arriesgar a todos los monstruos a una guerra que no se podrá ganar». Toriel suspiró profundamente, su mirada finalmente encontrando la de Sans. Aunque todavía había preocupación en sus ojos, algo en sus palabras parecía haberle dado una chispa de esperanza.
Confío en ti, Sans. Pero, por favor, no dejes que esto termine en desastre. Sans asintió, dándole una sonrisa ligera. No lo haré. Promételo, tal como lo hiciste aquella vez. Lo prometo, no dejaré que Asgore llegue a la guerra, incluso si yo mismo tengo que detenerlo. Fueron solo unos segundos de silencio mientras el viento frío soplaba contra el aire caliente que dejaba salir la puerta de las ruinas. Se preguntó si estaría fuera de lugar abrazarla, solo por si era la última vez, pero Toriel decidió antes que él, dando media vuelta hacia atrás. Mientras Toriel se iba para empezar con su tarea de evacuación, Sans permaneció en su lugar por un momento, mirando cómo desaparecía por el pasillo. No era solo una promesa para ella. Era una promesa para sí mismo, para todos los monstruos. Esta vez, haría lo correcto, sin importar el costo, aun si tenía que matar a Asgore con sus propias manos, esperaba no tener que llegar a eso. Con un destello de luz azul, Sans apareció en Odline, justo frente a su máquina, que seguía conectada al core. El intenso calor y la vibración constante del lugar no parecían molestarle. Ya estaba acostumbrado a la sofocante energía del subsuelo. Se acercó rápidamente al panel de control, ajustando algunas coordenadas de salida. Si todo salía como esperaba, el portal ahora debería abrirse a un lugar menos caótico. Tomó una respiración profunda y metió la cabeza por el portal. Un bosque. Perfecto. Los altos árboles se alzaban hacia el cielo, sus hojas verdes formando un dosel que filtraba la luz solar en suaves haces que danzaban con el viento. El sonido de aves y el murmullo de un arroyo en la distancia le confirmaron que había elegido bien. Esto será útil, murmuró para sí, mientras sacaba la cabeza de vuelta al subsuelo. El bosque sería un buen lugar para evitar que los monstruos entraran en pánico al encontrarse de golpe con la ciudad humana de antes. Se tronó el cuello, estirando sus manos esqueléticas antes de alzar una palma al aire. Su magia chisporroteó, formando un resplandor azul en su mano que rápidamente se transformó en enormes huesos flotantes. Uno a uno, los colocó estratégicamente, formando plataformas y caminos elevados que facilitarían el acceso al portal para los cientos, mejor dicho miles de monstruos que pronto estarían haciendo fila para ingresar. Eso debería bastar, dijo, inspeccionando su trabajo. Los huesos brillaban con una tenue luz mágica, robustos y bien alineados para resistir el peso y la cantidad de gente que cruzaría. La tarea no terminó ahí. Usando su magia de teletransportación, se movió rápidamente a través del subsuelo. Snowdin, Waterfall, las ruinas, dunas, cada rincón del mundo subterráneo recibió su mensaje. La Guardia Real, con su disciplina y entrenamiento, se movilizó para guiar a los monstruos hacia Odline. Los voladores siguieron ondeando la bandera, llevando las noticias a las áreas más remotas. Aquellos con acceso a tecnología enviaron mensajes de texto a sus amigos y familiares. Sans, mientras tanto, regresó a Odline para supervisar el flujo de monstruos. Era un caos organizado. Familias con mochilas cargadas de lo esencial, jóvenes ayudando a los mayores, la emoción y el nerviosismo brillando en los ojos de todos, mientras los magos de la Guardia Real comenzaban a usar sus hechizos en aquellos que lo necesitaran. No hay tiempo para llevar nada más que lo que puedan cargar, había insistido en cada mensaje. El tiempo era su enemigo, en más de un sentido, pero no lo dejaría ganar esta vez. Los primeros en llegar al portal fueron, como era de esperarse, los residentes de Odline. La atmósfera del lugar vibraba con energía y calor, reflejo de los cientos de monstruos cuyas formas estaban forjadas en fuego, magma o roca. Miraban con asombro la imponente estructura, que brillaba con un resplandor casi etéreo, algunos murmurando entre ellos, otros simplemente inmóviles, como si temieran que un sueño tan improbable se desvaneciera en cualquier momento. Entre los murmullos y la expectación, el característico sonido metálico de Metatón rodando en su forma cuadrada captó la atención de todos. Sobre él, tambaleándose con nerviosismo, estaba Alpis, la científica real, sujetando con fuerza un cuaderno y mirando a Sans con ojos desorbitados. «Sans», exclamó mientras bajaba torpemente de Metatón. «¿Cómo lo hiciste? Esto es increíble. Un portal estable. Ni siquiera en mis simulaciones más optimistas pensé que algo así fuera posible». Sans la observó acercarse, intentando mantener su compostura relajada, pero sabía lo que vendría. Alpis, como siempre, no tardó en ofrecer ayuda. Quizá si me dejas echar un vistazo a la máquina, podría encontrar una forma de estabilizarla. Podría usar más de la energía del core para prolongar su funcionamiento, así podríamos tener más tiempo para que todos crucen.
Por un instante, una chispa de esperanza iluminó su mente. ¿Más tiempo? ¿De verdad sería tan malo? Pero pronto esa esperanza fue apagada por una fría y aterradora realidad. Frisk. Si aparecía en el subsuelo y veía que estaba pasando algo raro, todo estaría perdido, el mocoso reiniciaría y todo estaría jodido una vez más. Su sonrisa habitual se desvaneció. Miró a Alphys directamente, sus cuencas vacías proyectando una oscuridad inquietante. No lo toques, dijo con una firmeza que rara vez usaba. Su voz era baja, pero cada palabra pesaba como una sentencia. Alphys retrocedió un paso, asustada. ¿Pero por qué? Si lo ajustamos podríamos. No. Sé que parece estable, pero no sabes cuánto tiempo durará si lo apagas y vuelves a encender. Podríamos perderlo todo. No vale la pena arriesgarse. La científica tragó saliva, claramente afectada por el cambio de tono en su amigo. Pero Sans, si lo está. No lo toques. El tono frío de Sans la hizo retroceder un paso, al ver lo que causó, sacudió la cabeza y el brillo de sus ojos regresó. Se acercó a su tímida amiga y le puso una mano en el hombro. Confía en mí, dijo, forzando una sonrisa cansada, como si intentara calmar sus dudas. No entiendo, por favor, explícame. Alps, fuimos compañeros por años, nos conocemos desde niños y sabes bien que jamás haría nada para lastimar a nuestra gente, por eso te suplico, no toques la máquina por nada del mundo. Alphys dudó, pero finalmente asintió con un temblor visible. Ok, pero si necesitas mi ayuda, estaré aquí. Sans asintió y observó cómo se alejaba hacia donde Metatron intentaba organizar a los ciudadanos de Odline. Odiaba mentirle a Alphys, especialmente cuando su intención era tan genuina. Pero no podía arriesgarse. Se giró hacia el portal y respiró hondo. Un día, Alphys, murmuró para sí mismo. Solo necesito un día más antes de que todo esto termine. Capítulo 3. Evacuación, parte 2. El portal brillaba intensamente, emitiendo un resplandor que iluminaba los rostros de los monstruos reunidos frente a él. A pesar del entusiasmo que habían sentido al llegar, nadie quería ser el primero en cruzar. La incertidumbre pesaba como una pérdida, y las miradas iban y venían entre el portal y Sans, buscando alguna señal de que todo estaba bien. Fue entonces cuando Metatron, siempre en busca de atención y espectáculo, tomó la iniciativa. Con un giro dramático de su rueda, avanzó al frente. «Oh, queridos míos», exclamó, proyectando su voz para que todos la escucharan. ¿Acaso creen que la estrella más brillante del subsuelo teme a lo desconocido? Pues claro que no. Observa cómo cruzo la barrera entre mundos, sin miedo ni dudas, como solo una verdadera estrella puede hacerlo. La multitud murmuró con expectación mientras Metatron rodaba hacia el portal. Con un salto acrobático exagerado, se lanzó al resplandor. Por un instante, el silencio se hizo absoluto. Todos contuvieron la respiración, esperando algún signo de lo que había al otro lado. 10 segundos después, el portal se volvió a brillar, y Metatron emergió triunfante, su rueda girando con energía y su rostro mostrando una sonrisa radiante. «Es increíble», proclamó, levantando los brazos como si estuviera en medio de un espectáculo. «El cielo real es verdaderamente hermoso. No tanto como yo, claro, eso sería imposible, pero admito que se le acerca un poquis». Ese empujón fue suficiente para romper la tensión. Los murmullos se transformaron en risas nerviosas, y poco a poco, los monstruos comenzaron a avanzar hacia el portal. Primero en parejas, luego en grupos pequeños, y finalmente en una corriente constante de criaturas que cruzaban al otro lado, llevados por la esperanza de un futuro mejor. Mientras tanto, Sans apenas tenía tiempo para observar el progreso. Con una determinación que rara vez mostraba, se teletransportaba de un lugar a otro por todo el subsuelo, recogiendo monstruos que no podían llegar por su cuenta y llevándolos directamente a Odline. Desde Snowdin hasta las dunas, desde Waterfall hasta las ruinas, su magia trabajaba al límite. Nunca antes había exigido tanto de sí mismo, ni siquiera durante sus enfrentamientos más brutales con Frisk en líneas temporales pasadas. Cada teletransporte lo dejaba más cansado, pero no podía detenerse. No ahora. Con cada grupo que dejaba cerca del portal, veía el flujo de monstruos cruzando y sentía una pequeña chispa de satisfacción. Quizá este ciclo no terminaría en tragedia otra vez, quizás serían verdaderamente libres. Sin embargo, esa chispa estaba empañada por una sombra, el conocimiento de que el reloj seguía corriendo, y que todo podía desmoronarse en cualquier momento.
Un paso a la vez, se dijo en voz baja antes de desaparecer en otro destello azul, listo para recoger a más monstruos. Del otro lado del portal, el caos inicial se transformó rápidamente en organización bajo la dirección de Undine. Con su habitual energía y determinación, tomó el liderazgo, designando tareas y alentando a los monstruos que ya habían cruzado. Vamos, equipo. Esto es nuestro nuevo hogar, y lo haremos perfecto para todos. Exclamó, alzando una de sus brillantes lanzas de energía. Con un poderoso movimiento, lanzó sus lanzas hacia los árboles más densos del bosque, cortándolos con precisión para abrir espacio. Los árboles caían con estrépito, y otros monstruos rápidamente entraban en acción para despejar el área. Una vez que el terreno estuvo despejado, los monstruos con afinidad al agua comenzaron a canalizar su magia. Grandes corrientes brotaron de sus manos, creando un manantial cristalino que se expandió hasta formar un lago. ¡Perfecto!, exclamó Undine, observando el progreso. Sin embargo, algunos monstruos de entornos fríos se muestran incómodos con el agua templada. Undine, siempre dispuesta a apoyar a todos, gritó: ¿Dónde están mis amigos de Snowdin? Esto es para ustedes. Un grupo de monstruos con afinidad al hielo avanzó, extendiendo sus manos hacia una sección del manantial. El agua comenzó a cristalizarse, formando una superficie helada que pronto se convirtió en un área perfecta para los habitantes de climas fríos. Mientras tanto, Papyrus trabajaba incansablemente. Con su fuerza monumental, levantaba enormes bloques de piedra y los apilaba con precisión. ¡Yeah! Todos tendrán su espacio ideal, lo prometo, o mi nombre no es el gran y guapísimo Papyrus. Una vez que terminó, los monstruos de entornos cálidos canalizaron su magia de fuego, encendiendo las rocas hasta convertirlas en una cantera ardiente, perfecta para su hábitat. Metatón, como siempre, se encargó de mantener el orden entre los grupos. Con una voz que resonaba como si estuviera en el centro de un espectáculo, se dirigió a los recién llegados. Por aquí, queridos. Si son de Snowdin, sigan a la derecha. ¿Prefieren el calor? Entonces la cantera está lista para ustedes. Y si buscan algo refrescante, el manantial les espera. Mientras tanto, Alpis coordinaba todo desde el centro del campamento, ajustando mapas y revisando las áreas de trabajo. Aunque sus nervios eran evidentes, se mantenía firme. Undine. Creo que necesitamos expandir el área del manantial, están llegando más monstruos de Waterfall de los que esperaba. Oh, y tal vez deberíamos hacer una fogata para los que no tienen afinidad mágica tan fuerte al fuego, las canteras ardientes podrían ser demasiado para algunos. A la orden. Del otro lado del portal, el trabajo no era menos arduo. Asgore y Toriel se dirigieron a la enorme multitud que se congregaba en Odline, asegurándose de que cada grupo avanzara con orden hacia el portal. La presencia de los dos monarcas imponía respeto, y aunque el caos era inevitable con tantos monstruos juntos, la mayoría seguía sus instrucciones con diligencia. Por favor, no empujen, decía Toriel con su voz suave pero firme. Todos tendrán su turno para cruzar. Asgore, por su parte, mantenía la calma entre los más impacientes. El portal es lo suficientemente amplio para que todos pasemos. Solo necesitamos paciencia. Nadie aquí se quedará atrás, ni hoy ni nunca. Se giró hacia su antigua amada esperando ver alguna reacción en ella, pero nada. Mientras la fila avanzaba lentamente hacia el portal, una mezcla de emoción y nerviosismo se extendía entre los monstruos. Por primera vez en siglos, la promesa de la superficie era una realidad, y aunque quedaba mucho trabajo por delante, la esperanza brillaba más fuerte que nunca. A simple vista, 6000 no parecía un número extraordinario. Pero cuando esos 6000 monstruos tenían que cruzar un portal de apenas 2 metros cuadrados, la magnitud del desafío se volvió evidente. La fila en Odline avanzaba lentamente, monstruos de todo tipo llevando solo lo que podía cargar. Mientras tanto, Sans seguía en movimiento constante, agotándose cada vez más con cada teletransportación. En una de sus idas y vueltas, apareció junto a la vieja tortuga de las minas en Waterfall, que lo miró con una mezcla de gratitud y reproche. Sans, chico, no me malinterpretes, aprecio que me hayas traído hasta aquí, pero, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo más que saltarte el trabajo? No estás en forma para esto. Sans respiraba con dificultad, inclinándose ligeramente mientras trataba de recuperar el aliento. ¿Trabajar, Gerson? ¿Qué es eso? Bromeó, aunque su voz era más débil de lo habitual. El anciano no dejó pasar la oportunidad. En mis tiempos, los jóvenes aguantaban más que esto.
Solíamos movernos por todo el subsuelo sin teletransportación ni nada parecido. Eso era verdadero ejercicio y trabajo duro. Sans caminando con una sonrisa agotada. Cuando crucemos al otro lado, prometo ponerme en forma. Quizás hasta corra una maratón, o al menos lo intente, quizás me duerma en la línea de salida, pero habrá sido un gran esfuerzo asistir. Sin tiempo para más charla, Sans desapareció en otro destello azul, reapareciendo en los campos de flores parlantes. Allí, un grupo peculiar lo esperaba. Una familia de patos revoloteaba nerviosamente entre las flores, mientras los temis se movían de un lado a otro, aparentemente incapaces de decidir qué llevar consigo. «Hoy, Sans. Tem lleva toda la colección de cosas de Tem», gritó uno de los temis mientras levantaba una montaña de baratijas. Sans se frotó la cara con una mano, suspirando. «Tem, amigo, tienes que elegir lo que puedas cargar. No hay tiempo para llevar eso», dijo, señalando un sombrero roto y un montón de rocas que claramente no tenían valor alguno. Los demás temis comenzaron a gritar al unísono, discutiendo sobre qué era más importante llevar a cabo. Sans cerró los ojos por un momento, exhalando con fuerza. «Está bien, chicos, escuchen. Cada uno de ustedes elige una cosa. Solo una. Y luego me siguen, ¿ok?». Tras varios minutos de deliberación, y mucho caos, los temis finalmente se organizaron. Mientras tanto, Sans levantó con cuidado a los patos con su magia y preparó otra teletransportación. «Ok, todos listos. Próxima parada, Odline. Y no olviden, esto no es un picnic, así que muévanse rápido cuando crucemos». Con un destello, desapareció junto al grupo, agotándose un poco más con cada esfuerzo. Aunque su cuerpo le exigía detenerse, Sans sabía que no podía permitírselo. El tiempo apremiaba, y cada teletransportación contaba en el desesperado intento de salvar a todos antes de que fuera demasiado tarde. Sans había estado teletransportándose sin descanso, su cuerpo agotado por la constante actividad. Cada vez que llegaba a un nuevo grupo de monstruos, les guiaba con rapidez al portal, asegurándose de que se movieran rápido, sin detenerse, sin perder ni un segundo. En total, había llevado a casi 300 monstruos al otro lado, un número impresionante para un solo ser, pero aún quedaba la mitad de la población del subsuelo por mover. La fatiga comenzaba a apoderarse de él, pero no podía detenerse. No aún. Finalmente, decidió hacer una breve pausa en las ruinas, dejando a una familia de ranas en la fila del portal antes de recostarse contra una pared fría. Tomó una respiración profunda, su cuerpo pidiendo descanso, pero su mente seguía alerta. El sonido del viento le golpeaba en la cara, y por un momento pudo imaginarse cómo sería la superficie, el aire fresco y el cielo brillante que tanto había ansiado. Pero no podía distraerse con esos pensamientos. Aún quedaba mucho por hacer. Fue entonces cuando lo escuchó. Una voz fría y burlona se filtró entre sus pensamientos, un tono que ya le resultaba familiar. «Felicidades, bolsa de basura sonriente». Sans solo la miró sin saber qué decirle. «Has logrado vencer al humano, ¿verdad? Claro, no es combate, siempre fuiste muy débil, así que usaste tu ingenio», dijo la flor, su risa amarga resonando en las paredes de las ruinas. «Cuando el humano llegue, verá un mundo vacío, sin nadie a su alrededor. Se volverá loco al no tener opción más que vivir una vida en soledad. Qué hermoso será, ¿no?». Sans no pudo evitar tensarse. La maldad en la voz de Flowey siempre le provocaba una sensación de incomodidad, pero no era momento para permitir que esa flor lo desconcentrara. Aún tenía mucho trabajo por hacer. «Eso no es lo que quiero, Flowey», respondió con una calma fría, aunque su voz estaba marcada por el agotamiento. «Solo quiero liberar a todos los monstruos, y eso te incluye a ti». Se giró hacia la flor con una mirada fija y decidida. «Aunque seas una flor psicópata y desalmada, también eres parte de esto. Así que ya basta. Deberías ir a Odline de una maldita vez. No hay tiempo para tus juegos, pero sé que no aceptarás eso, por lo que te ofreceré una tregua, amigo». Alzó una mano huesuda, Flowey se esperó un ataque pero nunca llegó. 15 días, ese es el tiempo que le dejaremos al otro antes de empezar a matarnos en la superficie. ¿Trato? Sin regateos, sin charla malvada, acepta o recházalo, así comenzamos a intentar matarnos de una buena vez, lo cual joderá todo porque tenemos poco tiempo antes de que el humano vuelva a aparecer. Flowey quedó en silencio por un momento, como si sus palabras le hubieran causado una pequeña sorpresa. La flor no estaba acostumbrada a que alguien le hablara de esa manera, especialmente no Sans, quien generalmente parecía tan relajado y desinteresado.
Pero ahora, al ver la gravedad en los ojos del esqueleto, parecía entender que no era momento para sus habituales trucos. ¿Sabes qué, Sans? Creo que me has hecho enojar, dijo Flowey, pero no había la misma chispa en su voz. Pero de todos modos, este mundo no será lo que tú crees. No importa lo que hagas, las cosas terminarán como siempre. Sans no se dignó en responder. Sabía que Flowey no cambiaría. No ahora, ni nunca. Lo importante era que, al final, la flor también tendría que irse. Él mismo no lo reconocía, pero en algún lugar de su interior, sabía que si lo liberaba junto con los demás, no podría considerar esto una victoria completa. Incluso siendo un ser casi completamente malvado, no podía dejar que quedara atrás. Con un suspiro cansado, Sans se teleportó de nuevo, llevando a otro grupo de monstruos, su mente ya enfocada en la siguiente tarea. Las palabras de Flowey se desvanecieron rápidamente, no importaban. Solo quedaba un objetivo: seguir moviendo a todos antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Sans llegó a la fortaleza de Muffet, lo primero que notó fue el bullicio frenético que reinaba en el lugar. La gran sala estaba llena de arañas de todos los tamaños, corriendo de un lado a otro, mientras cargaban bolsas de tela, recipientes llenos de dulces, y todo lo que podía llevar para el viaje. Algunas tejían rápidamente nuevas telas para envolver más provisiones, mientras que otras buscaban frenéticamente a sus hermanas, asegurándose de que todas tuvieran suficientes para el desconocido viaje. La urgencia estaba en el aire, y sin embargo, no se veían avances significativos. Se teletransportó junto a Muffet, que estaba supervisando todo el caos, con su característica mirada seria pero llena de determinación. El lugar olía a azúcar y desesperación, pero ella no parecía apresurada en lo absoluto. ¿Por qué aún no se ha ido nadie?, preguntó Sans, su tono imperturbable pero cargado de frustración. ¿Qué estamos esperando aquí? Muffet, sin apartar la vista de sus arañas y sus preparativos, respondió con su voz firme y rápida, como si no tuviera tiempo para explicaciones. No dejaré a ninguna de mis hermanas e hijos fuera, Sans. Hasta la última araña cruzará el portal. Todas necesitamos comida para sobrevivir del otro lado. No tengo tiempo para tus quejas. O puedes cerrar la boca y ayudar, o largarte. Sans la miró, evaluando sus palabras, y por un momento, todo lo que pudo hacer fue suspirar. La tensión en su cuerpo era palpable. Había visto la misma determinación en Muffet antes, cuando se trataba de proteger a su gente. Sabía que no iba a convencerla para que dejara a sus hermanas atrás, y mucho menos cuando la comida era tan esencial para la supervivencia fuera del subsuelo. Está bien, murmuró, encogiéndose de hombros. Voy a ayudar. Pero no me pides que cargue todo. No soy el mejor para el trabajo físico. Muffet no respondió de inmediato. En su lugar, simplemente señaló con su pata a un par de aracnoides que todavía estaban cargando grandes canastas de dulces. Sabiendo que no tenía muchas opciones, se acercó y empezó a moverse lo que pudiera. No era mucho lo que podía cargar con su energía agotada, pero algo era algo. La tensión en la fortaleza de Muffet era palpable. No solo estaban preparando todo para un viaje sin retorno, sino que también sabían que cada segundo contaba. Pero, al menos por ahora, Sans no podía hacer mucho más que seguir las órdenes y ayudar a que todas las arañas estuvieran listas para cruzar el portal lo más rápido posible. Aunque no lo dijera en voz alta, Sans entendía. Como siempre, Muffet pondría a su gente por encima de todo, y él no podía hacer nada más que asegurarse de que todos llegaran al otro lado. Sin excepciones, nadie se iba a quedar atrás. Finalmente, las arañas comenzaron a formar filas organizadas, preparándose para cruzar al otro lado del portal. Era una vista impresionante. Cientos de criaturas de 8 patas cargando lo que podían, moviéndose con velocidad y precisión a pesar de la agobiante presión del tiempo. La mayoría de los monstruos en el subsuelo ya se encontraban allí, listos para la travesía, y el portal se llenaba cada vez más. Pero entonces, Sans vio algo que lo hizo detenerse por un momento. Magdalena. La enorme araña mascota de Muffet, con su tamaño descomunal de al menos 12 metros, avanzaba con cuidado, llevando en su espalda a incontables arañas más pequeñas y cargando grandes cantidades de provisiones. Cupcake no era solo una mascota, sino un símbolo de la lealtad de Muffet hacia su gente, una criatura que había sido su compañera constante a lo largo de los años, su montura que la demostraba como líder de las arañas. Sans sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando la vio acercarse al portal.
La enorme araña, aunque noble y fuerte, era demasiado grande para atravesar por el pequeño umbral de solo 2 metros cuadrados. El alma se le heló en el acto al hacer la comparación mental. Se acercó a la aracne y, con un gesto sombrío, le puso una mano en el hombro, señalando la situación. Muffet, no va a caber. Cupcake no puede cruzar. Al principio la araña no dijo nada. Su mirada se mantuvo fija en el portal, observando cómo sus arañas comenzaban a avanzar. No hubo prisa, no hubo desesperación en su rostro, solo una calma inquietante, como si ya estuviera esperando lo que tendría que hacer. Cupcake, se dejará comer por los demás antes de cruzar el portal. Será una gran cantidad de comida para todas, y así no la dejarán atrás. Será parte de ellas. No me mires así, esqueleto, los monstruos araña no somos como las demás especies, el grupo importa más que todo. El esqueleto se quedó en silencio. Quiso decir algo, pero no encontró las palabras adecuadas. La forma de pensar de las arañas era diferente a la suya. Para ellos, la supervivencia y la comunidad iban de la mano de decisiones que, para él, parecían impensables. No por nada seguían siendo la única especie de monstruos, que eran como los clanes de hace 1000 años. Sin embargo, no se atrevió a juzgarla. Sabía que ella tampoco estaba feliz con la idea. Era lo mejor que podía hacer, aunque le destrozara el corazón. Sin suspiro y, con una última mirada a Muffet y Cupcake, se teletransportó rápidamente a otro lugar. No podía quedar ahí, no podía seguir observando algo tan doloroso. Sabía que el tiempo seguía avanzando, y había más trabajo por hacer. Se materializó junto a los ríos subterráneos que conectaban todo el subsuelo. Los tritones y otros monstruos acuáticos se encontraban allí, todavía luchando por organizar su travesía. Había una gran cantidad de ellos, pero muchos seguían teniendo problemas para el viaje, especialmente los que no podían moverse tan rápidamente como los demás. Sans se dio cuenta de inmediato que el caos no había terminado aún. Se acercó rápidamente a la orilla del río, donde varios tritones discutían sobre cómo cruzar. ¿Necesita ayuda?, preguntó, su tono neutral, pero la presión en su voz era inconfundible. Los tritones lo miraron, aliviados, pero también con ansiedad. No podemos nadar tan rápido, y el agua es traicionera. No todos llegaremos a tiempo, dijo uno de ellos. Sans miró el flujo del agua, evaluando la situación. En un instante, expandiendo su magia, comenzando a crear plataformas de hueso que flotaban sobre el agua. No se preocupen. Los llevaré. De uno en uno si es necesario, dijo, sin dudar. A pesar de lo agotado que estaba por las constantes teletransportaciones y los esfuerzos previos, Sans no vaciló. Sabía que no podía quedarse atrás, no mientras aún quedaran monstruos que necesitaban ser salvados. El caos continuaba. Sin embargo, Sans estaba decidido a llevar a todos, incluso si eso significaba sacrificar cada pizca de su vida. Después de teletransportar a los últimos monstruos incapaces de moverse por sí mismos y dejarlos a salvo en el cuerpo de agua artificial que Undine había preparado, Sans sintió un peso en su pecho. No había terminado aún. Sabía que había más por hacer, más monstruos por evacuar, más vidas que salvar antes de que fuera demasiado tarde. Así que, sin detenerse a descansar, regresó una vez más a los ríos subterráneos, buscando entre los árboles y las aguas oscuras a los últimos rezagados. Mientras se desplazaba, un sonido familiar flotó en el aire, resonando a través del cauce del río que hizo que el alma de Sans se helara. Tralalala, soy el hombre del río. O soy la mujer del río. En realidad no importa. Me encanta viajar en mi bote. ¿Te gustaría acompañarme en mi bote? Se detuvo su teletransportación y frunció el ceño. Esa voz, era inconfundible. El remador. El extraño que siempre había viajado por esos ríos, misterioso, con su bote de aspecto peculiar y su voz juguetona. Sans suspiró, sin saber qué decirle. No, gracias, respondió sin entusiasmo, alzando la voz para que el remador pudiera escucharlo. Ya deberías haber evacuado hace rato. Desde el otro lado del río, el remador rió de manera traviesa. Ay, lo siento. Pero nací en estas aguas frías, y moriré en ellas. Entiendo que has hecho un gran esfuerzo para salvarlos a todos de los reinicios, pero yo, no me voy. Su voz era clara, casi desafiante, y por un momento Sans se quedó quieto, perplejo. Nadie debía saber nada sobre los reinicios. Ninguno de los monstruos, solo Flowey, Friskiel. Y aún así, este fragmento, este trozo que no debería existir lo sabía todo. Cuando Sans parpadeó, algo extraño ocurrió.
El remador desapareció. No había rastro de él, ni en el bote ni en el agua, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. El aire se volvió espeso y tenso y dio un paso atrás, completamente desconcertado. En su mente, una figura apareció fugazmente, tan inesperadamente que su cuerpo tembló levemente. El pensamiento sobre Gaster se disipó rápidamente, no tenía tiempo para enloquecer. Su misión seguía, y el tiempo se agotaba. Volvió a la realidad, forzando sus pensamientos a centrarse nuevamente en lo importante: evacuar a los monstruos. Con un resoplido de frustración, se teletransportó una vez más, ignorando la sensación inquietante que le quedó del encuentro. Había vidas que salvar, y no se iba a detener por algo tan extraño como eso. La evacuación estaba casi completa, y los monstruos se iban moviendo a través del portal con más rapidez, sin la ansiedad que había marcado los primeros momentos. Alphys, gracias a su mente meticulosa y científica, contabilizó que iban por un 97% de éxito. Era un número impresionante, pero en el fondo de su mente, una preocupación persistente seguía rondando. Los monstruos amalgama, aquellos que había creado años atrás en su desesperación, ahora vivían en los rincones más oscuros del laboratorio real. Los monstruos fragmentados y distorsionados, sujetos a los horrores de la magia de determinación, seguían siendo una amenaza silenciosa, una sombra que no podía dejar de perseguirla. Pero, en el fondo, tal vez eso era lo mejor. Si no los evacuaban, al menos nadie tendría que ver a sus familiares revividos y dañados en ese estado de sufrimiento. La idea de dejarles atrás le causaba un nudo en el estómago, pero no había muchas otras opciones. El tiempo era un enemigo implacable. Fue entonces cuando Sans apareció cerca de ella, teletransportado en una ráfaga de luz celeste. «No te preocupes, Alps», le dijo con una voz cansada pero firme. «Ya puse a salvo a los amalgamas, ya que los dejé dentro de una celda, bien lejos, en el bosque. Puedo ir a buscarlos después. Nadie tiene que saber, y si necesitas una buena excusa para justificarlos, podemos mentir diciendo que el viaje los mutó al transportar sus cenizas. ¿No es una justificación genial?». Alphys le miró, los ojos brillando con un alivio inmediato. Un peso que llevaba años sobre sus hombros parecía levantarse un poco. Pero cuando lo miró de nuevo, la tranquilidad se desmoronó rápidamente. Un grito se escapó de sus labios, sin poder evitarlo. Sans, normalmente tan en control de su cuerpo y su actitud, parecía haber colapsado por completo. Su ropa, que antes había sido una versión intacta de su conjunto habitual, ahora estaba hecha jirones, colgando en pedazos de su esqueleto, quemada y ennegrecida por el esfuerzo. Sus huesos, normalmente inmaculados, estaban cubiertos de hollín y algunas fracturas que parecían estar al borde de ponerse peor. Sus ojos, normalmente relajados, mostraban un cansancio tan extremo que apenas podía mantenerse en pie. Su respiración era difícil, jadeante, como si cada segundo fuera un esfuerzo monumental. «Sans, ¿qué te ha pasado?». Alphys apenas podía creer lo que veía. Intentó dar una sonrisa, aunque era evidente que no tenía fuerzas para sostenerla. «Nada que no pueda manejar. Solo, un poco de sobrecarga, ya sabes, por estas algunas buenas horitas en esto. Nada que una buena siesta no cure». Pero su tono no convenció a Alphys, y el brillo de preocupación en sus ojos no se disipó. Sans apenas podía mantenerse erguido. Los últimos días, las continuas teletransportaciones, la carga de evacuar a cientos de monstruos, todo le había pasado factura. Pero aún así, con un esfuerzo sobrehumano, había logrado cumplir con su parte del plan. A costa de su propio cuerpo, claro. Sin pensarlo dos veces, se acercó rápidamente a él, colocándose a su lado y mirando su estado con una mezcla de angustia y frustración. «¿Qué demonios estabas pensando? No puedes seguir así. Tienes que descansar antes de romperte algo». El esqueleto intentó levantarse y alejarse un poco, pero al hacerlo, un dolor evidente cruzó por su rostro, y casi se desplomó. «Vamos, no te preocupes, estoy bien. Solo necesito unos minutos. Ya sabes, soy de hueso fuerte», dijo con un tono que, aunque cansado, intentaba seguir siendo tranquilizador. Pero no se movió. Sus ojos llenos de temor no se apartaron de él, sin poder dejar de pensar en todo lo que Sans había hecho, todo lo que había sacrificado, y todo lo que podría perder si no se cuidaba. «¡No!», exclamó, finalmente. «Esto no puede seguir así. Necesitas descansar, Sans. No voy a dejar que te mates por el sobreesfuerzo».